Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 6. Vamos a hablar sobre el sistema de complemento y el equipo está integrado por Rosas Castro, Briseida Yanet, Sotomayor Vicente Kevin Uriel, Velázquez Meñola Francisco Ángel y Tobar Vargas Cintia. Siguiente, por favor. Bueno, el término complemento se refiere a un conjunto de más de 50 proteínas de suero que cooperan tanto en el sistema inmunológico innato como en el adaptativo, eliminando patógenos, células moribundas y complejos inmunes del cuerpo. La importancia de las proteínas de complemento para el funcionamiento eficaz de ambas ramas de la innatura adaptativa y la diversidad de sus roles en ellas se enfatizan por el número de estrategias de evasión que han evolucionado en los patógenos moribundos. Bueno, la investigación sobre complemento comenzó en la década de 1890, cuando Jules Boren demostró que el antisuero de oveja causó lisis bacteriana en la bacteria Vibrio cholerae y que al calentar el antisuero se destruía su actividad bacteriolítica. Sorprendentemente, la capacidad de lisar las bacterias del suero calentando se restauró agregando un suero fresco que no contenía anticuerpos antibacterianos. Entonces, Boren razonó que la bacteriólisis requería de dos sustancias diferentes. Una, que son los anticuerpos específicos para la cólera, estables al calor, que se unían a la superficie bacteriana, y el segundo componente, que fuera sensible al calor, responsable de la actividad lítica. En un esfuerzo por purificar este segundo y no específico componente, Boyd desarrolló anticuerpos específicos para los eritrocitos y usó estos en combinación con fracciones purificadas del suero para identificar aquellas proteínas del suero que cooperaron con los anticuerpos para indicar la hemólisis, bueno, inducir la hemólisis. También aquí el famoso Paul Ehrlich realizó experimentos similares y acuñó el término complemento, que definió como la actividad del suero sanguíneo que completa la acción de anticuerpos. La mayor parte de los componentes de complemento se sintetizan en el hígado por los hepatocitos, aunque algunos también son producidos por los monocitos sanguíneos, los macrófagos tissulares, los fibroblastos y células epiteliales de los tractos gastrointestinal y genitourinario. Los componentes del complemento constituyen casi un 15% de la fracción de la proteína globulina en el plasma. Y bueno, los componentes del complemento se pueden clasificar en 7 categorías. Siguiente, por favor. 1. Los componentes iniciadores del complemento. 2. Los mediadores enzimáticos. 3. Componentes que mejoran la fagocitosis y, bueno, o opsinas. 4. Mediadores inflamatorios. 5. Proteínas de ataque a membrana. 6. Proteínas receptoras de complemento. Y 7. Componentes de complemento normativo. Estas clasificaciones las voy a explicar en la siguiente imagen. Ok, se las voy a igual diciendo con los números anteriores que les mencioné. 1. Las vías de complemento son iniciadas por proteínas que se enlazan a patógenos, ya sea directamente o a través de un anticuerpo u otra proteína específica de patógeno. Después de un cambio conformacional, número 2, los mediadores enzimáticos activan otras enzimas que generan las proteínas centrales de la cascada de complemento, las convertasas C3 y C5, que siguen C3 y C5 hasta liberar componentes activos
que median todas las funciones del complemento, incluidas número 3, opsonización, número 4, inflamación y 5, generación del complemento de ataque a membrana, que es una ALMAC. Las proteínas efectoras del complemento pueden marcar un complejo antígeno-anticuerpo para la fagocitosis, iniciar la inflamación o unirse a un patógeno y nuclear la formación de MAC. A menudo estos efectos actúan a través, número 6, de los receptores complementarios en células fagocíticas, granulocitos o eritrocitos. Número 7, las proteínas reguladoras limitan los efectos del complemento al promover su degradación o al evitar su enlace a las células hospedadoras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las vías principales de la activación del complemento. Como ya sabemos, son 3 vías: la vía clásica, lectina y alternativa. Yo solamente les voy a hablar algo breve, más adelante se las voy a explicar a más detalle. Bueno, aunque el evento iniciador de cada una de las 3 vías de activación es diferente, todas convergen en generación de un complemento de enzimas que sirven la molécula C3. Las enzimas que dividen C3 en 2 fragmentos, que sería C3A y C3B, se denominan convertasa C3. La vía clásica y lectina utilizan el número C4B2A para su actividad de convertasa C3, mientras que la vía alternativa utiliza el C3BBB. Sin embargo, el resultado final de ambas actividades de la convertasa C3 es el mismo: un aumento espectacular en la concentración de C3B, una proteína de complemento multifuncional de importancia crítica. Generación de convertasa C3 y C5 por las vías principales de la activación del complemento. Bueno, la vía clásica se inicia cuando C1Q se enlaza a los complejos antígeno-anticuerpo. El antígeno se muestra aquí de color rojo oscuro y el anticuerpo iniciador en verde. El componente enzimático C1R de C1, mostrado aquí de color azul, se activa y corta el C1S, que a su vez exhibe el C4 en C4A y C4B. El C4B se adhiere a la membrana y se enlaza a C2, que luego es seguido por C1S, formando C2A y C2B. C2A permanece unido a C4B y forma la convertasa C3 de la vía clásica. En la vía de la lectina de unión a la manosa se enlaza específicamente a la matriz de los carbohidratos conservados sobre los patógenos y activa las proteasas de serina asociadas a la manosa de la lectina. Las MAP encienden los C2 y C4, generan la convertasa C3 como en la vía clásica. En la vía alternativa, C3 experimenta una hidrólisis espontánea a C3H2O, que se enlaza al factor B del suero. Al unirse a C3H2O, B es defendido por el factor D del suero y el complejo C3H2BB resultante forma una convertasa C3 en fase líquida. Algo de C3B liberado después de la ección de C3 por este complejo se enlaza a las superficies microbianas. Ahí se enlaza al factor B, que es descendido por el factor D y forma la vía alternativa del enlace a la célula convertasa C3, C3BB.
Buenas tardes, compañeros. Yo soy Francisco Ángel Velázquez y voy a hablar sobre el inicio de las tres vías del complemento. Existen tres vías principales por las cuales se puede iniciar la cascada del complemento: la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Eh, la vía clásica se inicia por la unión de antígeno-anticuerpo a la superficie del patógeno. A esto se le va a unir el complejo C1. En la vía alterna, la superficie del patógeno va a crear un ambiente que va a activar el sistema de complemento de manera espontánea. Y en la vía de las lectinas, vamos a tener la lectina de unión amanosa o MBL, que va a reconocer azúcares en la superficie del patógeno, o también otra molécula como lo puede ser la ficolina. Las tres van a converger en lo mismo. Cuando C3 se une de forma covalente a los componentes de la superficie del patógeno, va a ocurrir una fragmentación de complejo C3b que va a cubrir la membrana del patógeno y esto se le conoce como la opsonización. Después va a tener atracción de células inflamatorias, eso por las anafilotoxinas que se van a liberar al torrente sanguíneo. Y también vamos a tener la perforación de la membrana celular del patógeno. Esto a través del complejo de ataque a la membrana o MAC. Bien, ¿cuáles van a ser los iniciadores? Bueno, en el caso de la vía clásica, va a ser el complejo C1, que va a estar compuesto por los fragmentos C1Q, C1R y C1S, que estos de acá son proenzimas que se van a... Bueno, este complejo se va a unir a anticuerpos pegados a la superficie del patógeno. No a cualquier anticuerpo, cabe destacar. Va a ser solo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Para que sea inmunoglobulina G, tienen que ser dos IgG que estén muy juntas para que se pueda unir el complejo C1. En el caso de la vía de las lectinas, por ejemplo, tenemos aquí la MBL, se va a unir a azúcares que están en la superficie del patógeno. ¿Qué azúcares pueden ser? Bueno, puede ser, además de la manosa, la N-acetilglucosamina, la D-glucosa o la L-fucosa. Aquí se puede ver una micrografía de estas lectinas y como se ve se parecen bastante a la representación que está a mano izquierda. Bien, en la vía interna, ¿qué va a hacer? Va a ser el mismo C3, el cual se va a unir a través de un enlace tioéster a la superficie de la membrana. Pero solo se va a unir el fragmento B. El fragmento A va a salir a atraer células proinflamatorias. Bien, empezaremos con la vía clásica. Esta se considera parte de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque para esto el linfocito B ya produjo anticuerpos para atacar al patógeno. Entonces, eso es parte de la respuesta inmune adaptativa. Por ende, esto va a ser de la respuesta inmune adaptativa. Y bueno, ¿cómo se va a iniciar? Como ya había dicho, con la unión de un antígeno a un anticuerpo. Y en su zona antigénica o epítopo, sitúan las células en las células patógenas. Como ya había mencionado, solo las inmunoglobulinas M o dos inmunoglobulinas G que estén muy juntas pueden ser capaces de activar la vía clásica del complemento. Bueno, vamos a empezar con la vía clásica. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, vamos a tener ya sea una inmunoglobulina M o a dos inmunoglobulinas G que estén muy juntas para que activen esta vía. ¿A través de qué? A través del complejo C1. C1Q se va a unir a los epítopos de estas inmunoglobulinas G y después van a entrar en acción C1R y C1S. Ya que aquí hay la presencia de antígenos y anticuerpos, esta vía se considera parte de la vía adaptativa, de la inmunidad adaptativa.
Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? C1 va a iniciar la vía clásica mediante su enlace a las inmunoglobulinas. Después, C1R2, que es una proteasa de serina, va a escindir a C1R y a C1S. Después de esto vamos a tener a C1S2, que es la proteasa que va a escindir a C4 y a C2. Bueno, ¿cómo va a suceder esto? El, C, el C4 va a ser cortado en dos fragmentos, un C4B y un C4A. El C4B va a ser el que se tiene que enlazar a la superficie de la membrana a través de un enlace tioéster, que es el que podemos ver aquí. Tiene que ser de manera rápida porque si no se puede hidrolizar y entonces no ocurre dicho enlace. Bueno, aquí lo vemos ya enlazado. Tenemos al carbono con su doble enlace al oxígeno y su enlace al grupo amino. En caso de que no, se va a hidrolizar como se muestra aquí. Bien. Una vez que se enlaza, lo siguiente que va a ser que se va a unir el fragmento C2A. Esto por términos de nomenclatura actualmente se maneja como C2B, pero en este caso lo vamos a manejar tal cual como se ha manejado siempre, C2A. ¿Ok? Va a formar la convertasa de C3 de la vía clásica que va a ser C4B2A. ¿Ok? Esta va a ser la convertasa de C3. ¿Y qué va a hacer? Lo que hizo C1S2. Clivará C3 en un fragmento B y un fragmento A. El fragmento A es una anafilatoxina que se va a ir a promover la inflamación y el fragmento C3B es el que se va a unir a la superficie de la membrana junto con el C4B2A. ¿Pero qué va a pasar aquí? No va a ser no va a ser algo que suceda inmediatamente, sino que esta convertasa C4B2A va a estar fragmentando a C3 y muchos fragmentos de C3B se van a unir a la superficie de la membrana para opsonizarla. Ya hasta que finalmente un fragmento de C3B se una al C4B2A, se va a formar el complejo C4B2A3B, que va a ser la convertasa de C5. Una vez que tenemos esta convertasa, igual clivará al fragmento de C5 y C5B se unirá a la superficie de la membrana. C5A es una anafilatoxina que va a promover la inflamación. Y después de esto se le van a unir los fragmentos C6, C7, C8 y finalmente C9. Cuando tengamos C9, de 10 a 19 moléculas de de este complejo se enlazan y crean el complejo de ataque a la membrana, mejor conocido como el MAC. ¿Qué es este MAC? Bueno, es un poro que va a permitir el intercambio de líquido entre la bacteria y el líquido extracelular. Mira, aquí tenemos la descripción paso a paso. Como tenemos el complejo C1 se enlaza a las inmunoglobulinas G en este caso. Y después de esto escinde a C4, formando un fragmento C4A que se va a ir a promover la inflamación y C4B que se enlaza a la membrana. Después de esto se le va a unir C2 y va a formar la convertasa de C3, C4B2A. Y esto finalmente terminará cortando fragmentos de C3 que se van a ir a opsonizar la superficie de la membrana para después formar la convertasa de C5. Y una vez que tengamos la convertasa de C5, se van a unir C6, C7, C8 y C9. Y ya de aquí va a ocurrir la lisis de la bacteria. Bien, en la vía de las lectinas vamos a tener algo muy parecido. Esto, como ven, es una lectina ligadora de manosa. Y acá tenemos una ficolina. Como ya había dicho, se unen a azúcares que están en la membrana del patógeno. ¿Qué azúcares? Bueno, además de la manosa van a ser la N-acetilglucosamina, D-glucosa y L-fucosa. Estas lectinas están asociadas a proteasas de serina, asociadas a MBL, que también se conocen como MAST.
Estas proteínas de más toman el lugar del C1R y el C1S para la división de C4 y C2 y así formar la convertasa de C3. Y una vez que se forma la convertasa de C3, las reacciones son idénticas a las de la vía clásica. Miren, aquí tenemos la lectina de unión amanosa, se une a azúcares que se encuentran en la superficie de la bacteria. Y la más 2 va a ser la que se va a encargar de fragmentar a C4 en C4A y C4B. Tenemos a C4B, después se le va a unir el fragmento C2A y tenemos C4B2A, convertasa de C3. Ya que tenemos esto, C4B2A va a fragmentar a C3 y varios fragmentos de C3B se van a unir a la membrana del patógeno para opsonizarlo, hasta que finalmente uno de estos se una a la convertasa S3 y forme la convertasa S5. ¿Qué va a ser? C4B2A3B. Esto es para tanto la vía de las lectinas como la vía clásica. Bien, aquí lo tenemos. Es exactamente lo mismo que en la vía clásica. Bien, ahora les voy a hablar de la vía alterna. El inicio de la vía alterna es independiente de las interacciones antígeno-anticuerpo, al igual que el inicio de la vía de las lectinas. Por ende, ambas pertenecen al sistema inmune innato. Aquí, ¿qué va a cambiar? Bueno, el conjunto de convertasas de C3 y C5 va a ser diferente. Por ejemplo, la convertasa de C3 de la vía alterna va a ser la C3B-BB, que va a estar formada por un fragmento de la proteína C3B y un fragmento B, o sea, BB. Luego se va a agregar un segundo fragmento de C3B y eso formará la convertasa de C5, que va a ser C3BBC3. Esto es un poquito enredado, pero es fácil de entender. Bien, acá vamos a tener a la proteína C3 que se va a hidrolizar. Entonces esto va a permitir que se le una un factor B. Pero asimismo también se le va a unir un factor D que va a clivar al factor B en un factor BB y un factor BA. El factor BA va a salir libre y el factor BB se va a unir al C3B. Entonces tenemos la fase líquida de una convertasa de C3 que va a ser C3BB. Bien, esta fase líquida también puede darse de otra manera. Tenemos aquí al C3 que se va a unir a la superficie de la membrana y tenemos al C3B. Se le une el factor B e igual se le une el factor D que cliva al factor B en un factor BA y un BB. Y aquí tenemos a la convertasa de C3, la C3B-BB. Una vez que tenemos esta convertasa, se le va a unir una properdina. ¿Por qué? Porque este enlace es muy inestable, entonces necesita de la properdina para estabilizarse. Y ya una vez que lo tenemos, ya tenemos finalmente la convertasa estable de C3, C3B, BB. Bien, ahora esto, ¿qué va a hacer? Va a clivar fragmentos de C3 que se van a convertir en C3B y C3BA, C3A. Los fragmentos de C3B se van a unir a la superficie de la membrana para opsonizarla y finalmente un fragmento de C3B se va a unir a la convertasa de C3 formando la convertasa de C5, C3B, BB, C3B. Esta convertasa va a clivar a C5 en un fragmento C5B y un fragmento C5A. Como ya sabemos, el fragmento C5B se va a unir a la superficie de la membrana, a la convertasa de C5, y finalmente se le van a unir los fragmentos C6, C7 y C8. Miren, aquí lo podemos ver. Tenemos el C3B ya unido a la membrana, se le une el factor B y el factor D. Este factor D lo que va a hacer es clivar al factor B y vamos a tener un factor BB. Entonces tenemos la convertasa de C3, C3B, BB. Y como dije, la properdina se une aquí para darles estabilidad. Finalmente se les va a unir el C3B
y esto va a formar C3b, BB, C3b, que es la convertasa de C5. Ya una vez que C5 se une y se queda el fragmento C5b, se une el complejo de ataque a la membrana. Buenas tardes, yo soy el integrante de Sotomayor Vicente Kevin Oriel y a continuación voy a hablar un poquito de el inicio de la vía alternativa por enlace específico no covalente de la propertina de la membrana objetivo. Para esto tenemos que la convertasa que viene de la vía alternativa enlazada a la célula es inestable. Luego, sin embargo, tenemos que el factor P, que también se llama properdina, lo va a alcanzar y lo va a estabilizar. Después de que esto ocurre, lo que hace es que va a generar muchas moléculas de C3b en la superficie microbiana. Esto es alrededor de un 2 por 6 a la 10 en un tiempo de 5 minutos. Entonces pues va a estar infestado de moléculas C3b en la superficie microbiana. También tenemos que la mayoría de estas moléculas se van a enlazar gracias al factor B y se van a escindir por el factor D. Esto lo que hace es que ayuda a que las moléculas de C3 se separen más fácilmente y va a aumentar su generación, o sea que se van a generar más en menos tiempo. Em, la propertina lo que va a hacer es que va a enlazar componentes de la membrana microbiana y va a estabilizar complejos de C3-BBB en la vía alternativa. Primero estas pruebas se realizaron en vitro, luego se investigó si esta tenía la propiedad de unirse a ciertos microfios y a superficies de células apoptóticas y necróticas. Finalmente, cuando se enlazó la properdina al C3, logró iniciar lo que es la vía alternativa. Em, continuando, tenemos que las tres vías del complemento convergen en la formación de la convertasa 5 y la generación del MAC. Para esto tenemos que pues, las tres vías van a terminar en la formación de la convertasa C5. Para la vía clásica y la vía de lectina tenemos que la convertasa C5 tiene la composición C4B2A3B, mientras que para la vía alternativa tiene la composición C3BBB, C3B. Luego tenemos lo que es el fragmento C5B. Este se va a generar en la superficie de la célula objetivo o en el complejo inmune y va a dar lugar a un sitio de unión de componentes subsiguientes para el complejo de ataque a membrana. El C5b es inestable y no está unido de manera covalente a la membrana, lo que da lugar a que se inactive rápidamente. El MAC va a penetrar la membrana celular principalmente. Luego tenemos que el C5b se va a enlazar al C6, que es una proteína sérica. El complejo resultante va a interactuar de manera reversible con la membrana celular. Después de esto tenemos que el enlace C7 se va a enlazar a C5b C6 y va a cambiar al C7, lo que lo cambia estructuralmente, logrando que el C7 exponga sus regiones hidrófobas en su superficie. Finalmente tenemos que el C7 entre la membrana celular va a ser lo que desencadena la formación del MAC. Bueno, posteriormente tenemos esto que es el cuadro con las principales funciones del complemento. Este se va a dividir en dos, lo que es la actividad y el componente responsable del complemento. Por ejemplo, del primer lado tenemos la defensa innata contra la infección. La actividad sería la lisis de bacterias y membranas celulares y el componente responsable del complemento que efectúa esto pues es el complejo de ataque a membrana C5b y C9. Luego tenemos la opsonización. El componente responsable pues es el enlace covalente C3b y C4. Inducción de inflamación y quimiotaxis por anafilotoxinas, pues son las anafilotoxinas, son C3A y C5A, y los receptores en los leucocitos. Luego tenemos, por ejemplo, la interfaz entre inmunidad innata y adaptativa. Pues está la mejora de la memoria inmunológica por los componentes de C3b y C4b y los fragmentos unidos a complejos inmunes y antígeno. Y los receptores para el componente del completo en células dendríticas foliculares. También a continuación pues está la siguiente parte de la tabla. En este caso pues tenemos la mejora de la presentación del antígeno por los componentes MBL, C1Q, C3b y C4b y C5a. Luego tenemos lo que es el complemento en la fase de contracción de la respuesta inmune. Para esto pues vamos a tener por ejemplo la eliminación de células apoptóticas y esta va a estar regulada por la C1Q, los fragmentos enlazados en forma covalente de C3 y C4 y la pérdida de CD46 que desencadena la eliminación inmune. Y bueno, eso sería lo que es la tabla con las principales actividades que desempeña. A continuación está una imagen de fluorescencia del núcleo geniculado lateral analizada por la tomografía de matriz. En esta tenemos tres principales colores, verde, rojo y azul. Bueno, tenemos que lo primero que es el C1Q se va a marcar en verde. Luego tenemos unas que son las neuronas presinápticas. Estas están marcadas en rojo y esto se logra utilizando los anticuerpos en la proteína SV2.
Y por último tenemos a las neuronas postsinápticas que están marcadas en azul y esto gracias a la ayuda de las proteínas PSD59. Luego tenemos que los receptores del complemento conectan patógenos complementarios específicos con células efectoras. Para esto tenemos que los componentes de complemento van a tener actividades biológicas. La mayoría de estas actividades biológicas van a depender de enlace con fragmentos del complemento que están enlazados a receptores en la superficie de las células que va a hospedar estos componentes del complemento. También tenemos que los niveles de un conjunto de receptores de complemento van a depender de la regulación por los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos. Por ejemplo, tenemos que para las células fagocíticas, que van a estar mediadas por diversos agentes, donde tenemos también a las anafilatoxinas, que pues, obviamente son parte del sistema de complemento, van a aumentar los receptores del complemento en la superficie de las células hasta en 10 veces. Y también que pues hay receptores que desempeñan papeles importantes en la regulación de la actividad del complemento, porque estos sirven para medir la proteólisis de los componentes del complemento que se encuentran biológicamente activos. Por ejemplo, en la siguiente tabla vamos a ver más de estos componentes. Pues entonces tenemos esta tabla que dice receptores que se enlazan a los componentes del complemento y sus productos de descomposición. Pues tenemos varios receptores. Entre ellos, pues el receptor C1, ¿no? Que tiene como otro nombre C35. Los ligandos están en C3b, C4b, C1q y C3b. El patrón de expresión celular, o sea, está en eritrocitos, neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, FDC, células B y algunas células T. Y tiene como función eliminar algunos complejos inmunes, mejorar la fagocitosis y regular la división de C3. Luego tenemos, por ejemplo, el C3 con otros nombres como CD11B, CD18 y MAC1. Los ligandos IC3B y factor H aparecen en monocitos, macrófagos, neutrófilos, células NK, eosinófilos, FSD y células T. Y pues tenemos el enlace a moléculas de adhesión sobre leucocitos, facilita la extravasación del enlace a IC3 y mejora la absorción de complejos inmunes. Los que siguen son más importantes porque también se hablará un poquito de ellos. Y por ejemplo tenemos lo que es el C5AR y el C3AR. No tiene otro nombre el CA3R y el C5R se conoce también como C88. Están en el C3A y en el C5A. El C3AR va a aparecer en células mástil, basófilos y granulocitos y va a inducir la desgranulación. Y el C5RA va a aparecer en mastocitos, basófilos, granulocitos, monocitos, macrófagos, plaquetas, células endoteliales y células T. Va a inducir la degranulación, la quimioatracción, actúa con interleucina 1 beta y o TNF alfa para inducir la respuesta de fase aguda, induce andanada respiratoria en neutrófilos. Y bueno, para finalizar tenemos lo que es el enlace de anafilatoxinas de C5A y C3A a los receptores CA3R y C5AR acopladas a la proteína G. Esto tenía que ver mucho con lo que acabamos de ver, precisamente con los C3AR y C5AR, ya que tenemos que el C3AR y el C5AR van a ser miembros de una familia de receptor acoplada a proteína G. Esto se abrevia como GPCR y lo que van a hacer ellos es que median funciones inflamatorias después de enlazar anafilatoxinas. Pues, o sea, tenemos a C3A y C5A. Y pues, como acabamos de ver, son receptores acoplados a la proteína G. Y cuando se enlazan a anafilatoxinas, van a estimular la liberación de mediadores proinflamatorias en los macrófagos, en neutrófilos, basófilos, eosinófilos y mastocitos. Y también tenemos que el C1QRP se va a expresar en monocitos neutrófilos y las células endoteliales, plaquetas y células T. El enlace con C1Q y MBL va a aumentar la fagocitosis de esas proteínas o de cualquier proteína a la que se vaya a unir. Hola, mi nombre es Tobar Vargas Cintia y yo les voy a hablar sobre los actos complementarios en la interfaz entre las inmunidades innatas y adaptativas. Hay múltiples mecanismos por los cuales los componentes del sistema del complemento modulan la inmunidad adaptativa. ¿Le puedes cambiar, por favor? El complemento y las células presentadoras de antígeno. Las células dendríticas, las dendríticas foliculares y los macrófagos expresan muchos de los receptores del complemento conocidos. Cuando se enlazan a antígenos MBL, C1Q, C3b y C4b, son capaces de unir sus respectivos receptores sobre células presentadores de antígeno durante el proceso de reconocimiento del antígeno y al señalarlas mediante sus respectivos receptores actúan para mejorar la capacitación del antígeno.
Además, se ha demostrado que la señalización de las células presentadoras del antígeno a través del C5AR, el receptor de anafilatoxina C5A, modula su migración y afecta su producción de interleucinas, particularmente la de la citosina IL-12. ¿Le puedes cambiar, por favor? Complemento e inmunidad medida por células T. Se ha demostrado recientemente una función del complemento en el control de calidad de las células T recién liberadas del timo. Una pequeña fracción de los anticuerpos inmunoglobulina M secretados constitutivamente en el suero se enlazan a patrones recurrentes de carbohidratos. Estos anticuerpos son secretados por una subclase particular de células B, que se encuentra en la interfaz de los sistemas inmunitarios innatos y adaptativos y se conocen como anticuerpos naturales. A medida que las células T maduran en el timo, aumentan el número de residuos de ácido siálico en los carbohidratos de la superficie celular. En circunstancias normales, la superficie celular de los recientes emigrantes tímicos se recubre por estos residuos cargados negativamente de ácido siálico que protegen a los mismos contra el enlace de los anticuerpos naturales de inmunoglobulina M. La siguiente, por favor. Ok, ayuda del complemento en la fase de concentración de la respuesta inmune. En el cierre de una respuesta inmunitaria adaptativa, la mayoría de los linfocitos que se generaron en la fase proliferativa inicial experimentan apoptosis. Nos referimos a esta etapa como la fase de contracción de una respuesta inmune. En esta etapa, los complejos solubles antígeno-anticuerpo aún pueden estar presentes en el torrente sanguíneo y en los órganos inmunitarios. La siguiente, por favor. Ok, eliminación de las células y cuerpos apoptóticos. Las células apoptóticas expresan el fosfolípido fosfatidilcerina en la superficie exterior de sus membranas plasmáticas. En las células sanas, este fosfolípido normalmente está restringido al lado citoplásmico de la membrana y el cambio de su ubicación cuando la célula entra en apoptosis nos sirve para indicar al sistema inmunológico que la célula está muriendo. La fosfatidilcerina expuesta se enlaza luego a la proteína sérica, la anexina A5, que a su vez es reconocida por el C1q, la fragmentación nuclear, la escisión del ADN y la expresión del ADN en la superficie celular, que también son característicos de la apoptosis. Una vez que comienza la apoptosis, la célula moribunda se descompone en la vesícula unidas a la membrana, que son denominados cuerpos apoptóticos, que también expresan fosfatidilcerina y o ADN en sus superficies exteriores de la membrana. La siguiente, por favor. El C1q se localiza con la anexina A5 en la superficie de las células apoptóticas. Bueno, en esta figura se muestra tanto el C1q como la anexina A5. Se depositan sobre las superficies de las células HeLa humanas tratadas con dosis letales de luz ultravioleta. Las tres imágenes que se muestran en la izquierda exponen la ubicación de las células que son teñidas de púrpura para resaltar el material nuclear. Algunas de estas células también se pueden ver en las diferentes imágenes que están del lado derecho. Las células también se tiñeron de verde para que la anexina A5, que es la que se enlaza a los residuos expuestos de fosfatidilcerina, y de rojo para el C1q, antes de recibir dosis letales de luz ultravioleta. En la segunda y tercera fila nos muestran tinciones similares 2 horas y 24 horas después del tratamiento respectivamente. A las 2 horas el enlace C1q y la anexina A5 son claramente visibles y a las 20 horas se puede ver la fragmentación nuclear y la disgregación nuclear, que son características de la muerte celular apoptótica. La siguiente, por favor. Ok, ahora eliminación de complejos inmunes. El recubrimiento de complejos inmunosolubles con C3b facilita su enlace por el CR1 en los eritrocitos. Aunque los eritrocitos expresan niveles más bajos de CR1
que los granulocitos hay casi 1000 eritrocitos por cada leucocito. Por lo tanto, los eritrocitos representan casi el 90% del CR1 en sangre. De aquí que los eritrocitos también desempeñan un papel importante en la eliminación de los complejos inmunitarios, que son recubiertos con C3b, al transportarlos al hígado y al vaso, donde los complejos inmunitarios son extraídos de los eritrocitos y se fagocitan. La siguiente, por favor. Eliminación de los complejos inmunitarios circulantes mediante el enlace a receptores del complemento eritrocitario y la posterior extracción de estos receptores mediante el complejo macrófago en el hígado y el vaso. Como los eritrocitos tienen menos receptores CR1 que los macrófagos, estos últimos pueden extraer los complejos de los eritrocitos a medida que pasan a través del hígado o del vaso. La deficiencia en este proceso puede conducir a daño renal debido a la acumulación de complejos inmunes. La importancia del papel del complejo en el enlace a complejos inmunes se ilustra por el hallazgo de los pacientes con la enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico, que tienen altas concentraciones de complejos inmunes en el suero que se depositan en los tejidos en vez de depurarse. La siguiente, por favor. Ahora les hablaré sobre la regulación de la actividad del complemento. Aquí se discuten los diferentes mecanismos por los cuales el hospedero se protege contra la activación inadvertida del complemento. La siguiente, por favor. La actividad del complemento está regulada pasivamente por la corta semivida de las proteínas y la composición superficial de la célula hospedera. La inestabilidad relativa de muchos componentes del complemento es el primer medio por el cual el hospedero se protege a sí mismo contra largos periodos de activación involuntaria del complemento. Por ejemplo, la convertasa C3 de la vía alternativa C3b-BC3b tiene una semivida de solo 5 minutos, a menos de que se estabilice por una reacción con la properdina. Un segundo mecanismo regulador pasivo depende de la diferencia en la composición de carbohidratos de la superficie celular de las células hospederas frente a las microbianas. Por ejemplo, las proteasas en fase líquida que destruyen el C3b se enlazan de manera mucho más efectiva a las células hospederas que tienen altos niveles de ácido ciálico que a los microbios que tienen niveles significativos más bajos de azúcar. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta tabla se pueden ver las proteínas involucradas en la regulación de la activación del complemento. Y pues como se puede observar, está la proteína, el soluble o unida a la membrana, las vías afectadas y su función. La siguiente, por favor. Igual aquí está otra parte de la misma tabla. Y la siguiente. El factor acelerador de la degradación promueve la degradación de la convertasa C3, puesto que la reacción catalizada por las enzimas convertasa C3 es la etapa de amplificación más importante en la activación del complemento. La generación y los tiempos de vida de las dos convertasa C3, C4b2a y C3bb están sujetos a un control particularmente riguroso. El factor acelerador de la degradación enlazado a la membrana acelera la descomposición de la convertasa C3-C4b2a en la superficie de las células hospederas. Para completar su trabajo, este requiere de los cofactores CR1 y C4bp. Estas proteínas aceleradoras degradantes cooperan para acelerar la degradación del complejo C4b2a en sus componentes separados. El C2A, inactivo en ausencia de C4b, se difunde lejos y el C4b residual enlazado a la membrana es degradado por otra proteína reguladora, el factor 1. Y eso sería todo por mi parte. Estrategias microbianas de evasión del complemento. La importancia del complemento en la defensa del hospedero se ilustra
claramente en la cantidad y en la variedad de estrategias que han evolucionado en los microbios, lo que les permite evadir el ataque del complemento. Las bacterias han demostrado paredes celulares gruesas y cápsulas que les permiten liberarse de la inserción de los MAC, mientras que otras especies bacterianas migran hacia las vacuolas intracelulares para escapar de la detección inmune. Sin embargo, estas dos estrategias generalmente son intensivas en energía para el microbio y muchos microbios han adoptado tácticas de evasión de complemento específicas para escapar de la destrucción. Algunas estrategias microbianas de evasión de complementos son las siguientes, que sería interferencia con la interacción anticuerpo-complemento. Otra, enlace en activación de las proteínas del complemento. Número 3, destrucción mediada por la proteasa del componente del complemento. Y número 4, iniciación microbiana de componentes reguladores del complemento. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.